En torno a la problemática es, evidentemente, la pandemia exacerbó una problemática que ya existía. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de trastornos del sueño, hablamos también de cuestiones relacionadas a la ansiedad, a la depresión y a la violencia, sea en el entorno familiar como fuera de ella, que son derivados de las falencias comportamentales y de la falta de gestión de esas emociones. Yo creo que en lo que respecta al ámbito de salud mental debemos tener un abordaje no solamente urgente, sino que ya impostergable, porque hoy en Paraguay no existe una salud mental pública. O sea, hoy un ciudadano, si va a la UCF, a la Unidad de Salud Familiar, o si va al hospital regional, inclusive no tiene acceso ni a información para prevención, ni a un tratamiento, y mucho menos a lo que consiste en la farmacoterapia. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de salud mental nos encontramos con una barrera cultural que tiene que ver con el tabú, que tiene que ver con el manejo de la información. Y otro tema no menor que debe abordarse y que preocupa muchas veces, el tema de la adicción. La adicción debe tener un abordaje de salud mental y no de criminalización. Nosotros no podemos criminalizar al joven que hoy, por falta de contención, está accediendo a las drogas y incluso una vez que ingresan en el mundo de las drogas, del consumo, ya lo hacen en el mundo del microtráfico, sino que eso, más allá de criminalizarlo, debemos abordar desde la salud mental, y desde la salud mental ver todo lo que tenga que ver con prevención, tratamiento y rehabilitación. Sí, efectivamente, hoy en Paraguay, lastimosamente, el rostro de la vulnerabilidad tiene un rostro femenino, el rostro del sufrimiento, de la vulnerabilidad y de muchas situaciones que acongojan, tienen realmente un rostro femenino. Esto se da justamente por la sobrecarga de roles en la mujer, y uno de esos roles es el rol del cuidado. Quien ejerce hoy en Paraguay, en el 99% de los casos, el rol del cuidado de los niños menores, de adultos mayores o de personas con discapacidad en el hogar, es la mujer. Esa mujer que hoy se queda al cuidado del hogar debe encontrar la forma de además tener algún tipo de trabajo para tener opciones de salud, de alimentación, de educación y de jubilación inclusive. Hoy es impensable en cualquier otro país, saliendo acá de Paraguay, que una persona ejerza el rol del cuidado y no tenga una remuneración, no tenga garantizados servicios básicos como la salud. Entonces debemos avanzar en ese debate. Es un debate incipiente que se inició ya el año pasado, impulsado justamente por el Ministerio de la Mujer. Hoy la mujer tiene que ser mamá, tiene que ser profesional, tiene que ejercer el rol del cuidado, tiene que gestionar un montón de información respecto a cómo se da el cuidado del adulto mayor, de los niños y también de las personas con discapacidades, que no es un tema menor, porque además recordemos que acá en Paraguay la inclusión, además de estar incluido en algunos ministerios, no es una realidad en ninguno de los términos. La inclusión no es una realidad en términos de infraestructura, ni de educación, ni de salud, y mucho menos de empleabilidad. La realidad hoy en nuestro país es que le estamos negando el derecho al acceso a todas estas oportunidades a las personas con discapacidad o con algún tipo de trastorno, ¿verdad? Las personas con síndrome de Down, con trastorno del espectro autista y demás, hoy tienen cero oportunidades en nuestro país. Nosotros no podemos seguir construyendo un país que tenga clase de ciudadanos. Todos los ciudadanos somos iguales, y se debe garantizar el derecho al acceso a cada una de estas oportunidades a todos los ciudadanos por igual. El tema de servicios públicos es realmente algo muy profundo, porque el acceso a estos servicios en otros países ni siquiera se debate. Por ejemplo, el acceso al agua potable.
El acceso al agua potable es un derecho humano básico, pero básico, estamos hablando del primero. Entonces, nosotros hoy estamos garantizando, entre comillas, acceso a servicios básicos como el agua potable cuando no lo es tal. Entonces, todavía tenemos problemáticas de salud relacionadas con diarrea que son cosas que deberíamos poder evitar, ¿verdad? Y son datos que se manejan de manera muy subterránea y que no salen a la luz, porque si salieran serían realmente desastrosos. Y son ese tipo de situaciones las que la que me llevan a mí a repensar la necesidad de realmente una revolución en torno a lo que es la justicia social y el acceso a los servicios básicos. Son debates que necesariamente se tienen que llevar al Congreso y se tienen que profundizar en el sentido de lograr garantizar el servicio, el acceso a cada uno de los servicios públicos de manera generalizada y de calidad también, porque cuando hablamos de acceso a agua potable no significa que le llegue nomás el agua, que abra la canilla y le llegue agua, que tampoco ocurre, ¿verdad? Hay muchísimo, solamente en el departamento central hay gente que carece de la continuidad del acceso a esa agua que tampoco es potable. Entonces no le garantizamos ni el suministro ni la calidad de esa agua y a partir de eso se desencadenan un montón de problemáticas de salud en su mayoría que tampoco pueden ser satisfechos porque tampoco está garantizada el acceso a la salud pública.